Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Detener el cambio climático parece imposible. Solo hay una manera de sobrevivir, y es adaptarnos. ¿Somos capaces de adaptarnos a las altas temperaturas? ¿Somos capaces de adaptarnos a las olas de calor? Un observatorio de salud y cambio climático podría unir al Ministerio de Salud, al Ministerio encargado de los temas de cambio climático, para aportar ideas, para aportar soluciones. Lo hubo. Ahora ya ni eso hay en España. ¿Vamos para atrás? Quizás sí. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Hoy, programa 61 del martes 21 de julio de 2020. Soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y este programa, ya sabéis, cuenta con el patrocinio de GeoInnova, la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. En el programa de hoy hablamos sobre cambio climático y salud en ambientes urbanos, con Julio Díaz Jiménez y Cristina Linares Gil, del Instituto de Salud Carlos III, del famoso Instituto de Salud Carlos III, Enoc. ¿De qué me suena eso, del Instituto de Salud Carlos III? No sé. Pues yo creo que últimamente está saliendo bastante noticias, aunque hoy no vamos a hablar, creo que no vamos a hablar de COVID ni nada que se le parezca. Digo creo porque luego al final a lo mejor hasta sale por algún lado, ¿no? Pero en principio de eso. Bueno, no, que le damos paso a los invitados. Venga, vamos allá. Pues hoy tenemos a dos invitados que nos acompañan, ya lo habéis escuchado. Tenemos por un lado a Julio Díaz Jiménez, que es jefe de área, Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Buenas, Julio. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Y por otro lado también a Cristina Linares Gil, que es científica titular también del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Buenas, Cristina. Hola, buenas tardes. Hola, encantada Cristina. de estar aquí con vosotros. Para la siguiente os pido unas siglas. Eso es fácil. ICI-NS. No sé qué es peor. Bueno, en vuestras presentaciones sí, ¿no? No nos hemos equivocado, más o menos sois eso. Perfecto. Sí, perfecto. Está muy bien. Siempre preguntamos, oye, alguna cosita más así de presentación. Siempre preguntamos algo más. ¿Sois profesores en algún lado? Yo qué sé, voluntarios de no sé qué. Si queréis decir algo más es vuestro momento. No, bueno, por mi parte que yo no soy médico, soy físico y soy físico del aire. Físico del aire. Qué bueno. Qué guay. Físico de la atmósfera o lo que ahora antes se llamaba ciencias de la Tierra y el cosmos, que era mucho más guay que física del aire. Sí. Entonces yo soy doctor en ciencias de la Tierra y el cosmos. ¿Y Cristina? O sea, yo soy... Bueno, pues yo soy bióloga, soy de ciencias biológicas y luego soy doctorada en medicina preventiva y salud pública. Hice una mezcla de mis dos pasiones, que son la medicina y la biología. Muy bien. Entonces, bueno, pues hice la carrera en una cosa y luego me doctoré en otra y uniendo ahí un poco pues mis principales inquietudes, ¿no? Luego ya pues terminamos donde estamos, el Ministerio de Ciencia. Pues ahora vemos, a ver, ahora nos metemos en la harina. Ahora nos metemos como habéis acabado aquí. Bueno, pues vamos con el empleo, ¿no, Enoc? Venga, vamos allá. Pues ya sabéis que lo primero siempre es hablar de empleo, de hablar de la web que dirige mi compañero Enoc, www.trabajenmedioambiente.com, la web de referencia de búsqueda de empleo en el sector ambiental. ¿Y qué destacamos hoy, Enoc? Pues hoy voy a destacar que últimamente estamos teniendo bastantes ofertas de empleo relacionadas con el campo de la energía, ya sea para técnicos, para proyectos, de temas de energéticos, tanto para eólica, fotovoltaica, de todo tipo. Y yo creo que se está moviendo bastante, pues también interesante. Ahora en el verano irte a instalar paneles, tiene que dar un gusto irte al medio de la Mancha, instalar paneles fotovoltaicos, tiene que ser maravilloso.
Pero oye, Tiene que ser muy increíble. peor es estar en casa sin trabajar. Entonces la gente que tenga ese trabajo, seguro que si encuentra el trabajo no le parece tan malo. Venga, Enoch, pues ya sabes, las preguntas a nuestros invitados. Pues ya sabéis, a ver, antes, venga, ya que empezabas, Cristina, a decirnos un poco ese tema, ¿qué era lo que tú querías ser cuando era pequeña y cómo terminaste en el instituto? Bueno, pues a ver que haga memoria. Yo de pequeña, ¿no? Lo que era antes la EGB, bachillerato, yo siempre quería ser médico. En concreto, siempre quise ser pediatra. Y bueno, y en mis imaginaciones y bueno, en esos sueños, ¿no? De niña pequeña siempre quise pues irme fuera a ayudar. Siempre tuve vocación de médico. Tipo médicos del mundo, ¿no? Tipo médicos del mundo, sí. Pero me gustaba muchísimo la biología, las ciencias naturales, lo que sería hoy ciencias ambientales. Oh. No, yo que iba a decir 2 biólogos y un ambientólogo. Dios, qué cosa más rara. Pues una ambientóloga de corazón. Sí, totalmente, porque además no existía la carrera. Cuando yo tuve que elegir, lo más parecido era hacer ciencias biológicas. Y por esa rama me encantaba lo que era la biología marina. O sea que estaba un poco totalmente bifurcada. Entonces, finalmente hice ciencias biológicas en la Universidad Autónoma de Madrid y dentro de biología siempre lo que más me interesó fue, debido a la medicina, ¿no? A esa formación, pues lo que me gustaba era toda la relación del ser humano con su entorno, ¿no? Todo lo que provocaba. Me leí el famoso libro de Rachel Carson, el de Primavera Silenciosa, y bueno, empecé a investigar sobre cómo los tóxicos afectaban a las personas, ¿no? Al ser humano, a la salud, cómo estábamos degradando nuestro medio ambiente y cómo eso provocaba importantes problemas de salud en las personas. A raíz de ahí decidí hacer un máster, que entonces era un máster en salud y medio ambiente, que era uno, yo creo que si no el único que había en España, y además, bueno, como la suerte de poder realizarlo en Madrid, pues lo hice, que combinaba un poco justamente lo que yo quería, salud y medio ambiente. Y bueno, en diferentes sectores, agua, residuos. Bueno, pues se iban viendo cómo diferentes sectores afectaban a la contaminación, o sea, diferentes contaminaciones de diferentes sectores afectaban a la salud humana. Y me interesó mucho la contaminación atmosférica, era la época de la puesta en marcha de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando se estaba implementando todo el tema de esta ley. 2003, y que todas las... si no recuerdo mal. Exactamente. En 2002 hice yo el máster, entonces estaba justo cuando se estaba moviendo todo el tema de la evaluación de impacto ambiental. Todas las empresas estaban obligadas a incluir una ley de evaluación de impacto ambiental, incluyendo salud humana. Como pues el tema de las emisiones, ya os digo, en diferentes sectores, agua y demás. Y bueno, allí estuve, hice el trabajo final de máster con una media beca y que me concedió el otro participante en este podcast. Y cuando de ahí, bueno, pues me seguí interesando por el tema y tuve la gran suerte de que conocí al doctor Fernando Ruiz Artalejo, catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma de Madrid, y él me concedió una beca para realizar mi tesis doctoral en contaminación atmosférica y salud. Entonces, ¿ibas directa a carrera investigadora? O sea, ¿lo tenías más o menos claro? Sí, estuve trabajando unos años en el Ayuntamiento de Madrid, he de reconocerlo, como asesora ambiental, y no me gustó. No me gustó la forma de trabajar, no me gustó
cómo estaban enfocadas las cosas, porque además, bueno, pues lo que se hacía era un poco destinado a programación ambiental, pues para colegios, porque yo ya había dado clases y demás, y no me convencía. Tuyo, vamos. Eso está muy bien también para la gente que diga, oye, quiero carrera investigadora, pero muchas de haber tocado otros mundos también porque hay mucha gente que entra en carrera investigadora porque le da la nota, porque puede, y ahí está, y hacen carrera investigadora como podrían ser carniceros si su padre hubiera sido carnicero. Sin más. Efectivamente. La verdad es que no me gustó, pues eso, la forma de trabajar, estar pues programando clases, muy pendiente de quién gobernaba en cada momento, y en función de eso se decidía si el folleto era azul o era verde, en fin. No me gustó para nada. Entonces, pues nada, a la vez estuve haciendo mi tesis doctoral, y ahí me di cuenta que me gustaba el mundo de la investigación. Tuve la suerte de estar muy bien dirigida y muy bien asesorada. La verdad es que me trataron fenomenal, no tuve ningún problema, leí la tesis en 2 años. Además, justo la centré en cómo afecta la contaminación atmosférica de Madrid a los ingresos hospitalarios de los niños en el Hospital Gregorio Marañón, como los diferentes contaminantes y también otros factores ambientales como los extremos térmicos y la contaminación acústica influenciaban los ingresos hospitalarios. Y bueno, a raíz de ahí me fui al CNE, también muy famoso estos días, el Centro Nacional de Epidemiología, donde también accedí a un contrato de una red en epidemiología y salud pública, en concreto un programa de epidemiología aplicada de campo, que es el famoso PEAC. Ahí entré de lleno en la epidemiología y en el mundo epidemiológico. Y bueno, a raíz de ahí pues ya surgieron diferentes trabajos, diferentes publicaciones. Trabajé también en cáncer, en el tema de cáncer y salud, pero digamos que a mí lo que me gustaba era contaminación atmosférica a tope. Y volviste a tus orígenes. Y volví a mis orígenes otra vez. Tuve la suerte también de que me concediesen una beca Miguel Servet, que es una beca de excelencia investigadora, y a raíz de ahí ya pude optar pues a presentarme a oposiciones dentro del instituto. Ya empiezas a tener una carrera, ¿no? A que la gente te conozca, te conocen por tus publicaciones, por tu línea de investigación, y así he llegado a mi último punto, ¿no? Que es ser científica titular. Y aquí estoy haciendo lo que me gusta, disfrutando de mi trabajo, aunque como en todos hay cosas mejores y cosas peores, y entrando en el tema climático a tope, porque es el futuro, y creo que es, aparte de ser muy necesario, pues el haber tenido toda una década, porque cuando yo salí de la facultad es cuando se empezaba a hablar de cambio climático, pues claro, te da una perspectiva muy histórica, ¿no? Y que ahora se estén peleando por si es emergencia climática o lo llamamos cambio global o... Pero de eso vamos a entrar después. Ahí vamos a entrar después, que venga, vamos a entrar pues... después. Venga, Julio, a ver. A ver, Julio, ahora me dices tú que estudiaste física y que tú también querías ser médico, ya vamos. No, que va. Yo quería ser piloto de aviones. Así me gusta. Así me gusta. Así, cuando la gente quiere ser bombero, piloto, o sea, cosas que... Yo quería ser piloto de avión. Y resulta que bueno, pues cuando me hicieron las pruebas físicas, descubrieron que era miope, por la gracia de Dios. Y entonces, siendo miope, no podía ser piloto. Entonces dije, bueno, pues a mí me encantan los aviones, pues voy a seguir por esa línea. Y dije, voy a hacer ingeniero aeronáutico. Pero yo con una regla soy incapaz de trazar una línea recta, o sea, imposible. Tengo unas manos que no son manos, que parecen zarpas. Imposible trazar entre 2 puntos una línea, o sea, yo no soy capaz de eso. Entonces, claro, ingeniero ya no podía ser. Y dije, bueno, pues ¿qué hay que tenga que ver con el cielo y estas cosas? Y me metí a hacer físicas. Y entonces cogí física del aire. Que bueno, que física del aire la empiezas a ver a partir de tercero, porque sí, claro.
espacios de Hilbert, bueno, unas cosas que yo decía, ¿pero qué hago yo aquí? Y nada, y terminé mi carrera, pues en eso, en la especialidad esta de física del aire, que se llamaba, pues como os decía antes, Ciencias de la Tierra y el Cosmos. Y nada, entonces, bueno, pues cuando terminé mi carrera, hice la guerra, me fui a la mili, porque entonces si no ibas a la mili nadie te cogía, y nada más terminar, pues había que trabajar. Me puse a dar clase en un colegio de estos de enseñanza media, y ahí pues estuve como 7, 8 años dando matemáticas y física. Pues eso, fueron unos cuantos años, ¿eh? Sí, unos 7, 8 años. Y entonces pues llegó un momento, era un colegio de estos de élite, privado, y llegó un momento en el que mi salud mental empezó a perjudicarse gravemente. Entonces volví a la facultad y un día hablando con el que había sido pues mi jefe siempre allí, el catedrático y tal, le dije desesperado, oye, ¿tienes algo por aquí para volver a la... Y me dijo, pues mira, tengo un proyecto que no sé cómo voy a resolver. Me hace falta alguien como tú. Y entonces, pues me fui con una beca, ganando la tercera parte que ganaba como profesor. Pues bueno, llegué a ser jefe de estudios, ganando la tercera parte que ganaba como profesor, y me empecé pues con esa beca a hacer un proyecto que me acuerdo que nos financió el antiguo ICONA, que se llamaba para determinar el viento en orografía compleja. Es decir, cómo se mete el viento para que los modelos de propagación de incendios, bueno, pues sepan la dirección que va a llevar el fuego. Un modelo que entonces se llamaba Cardin en aquella época. Y nada, hice mi tesis sobre eso. Pero vamos, que fue flipante porque mi jefe me dijo, vale, pues entonces hacer la tesis. Pues sí, pues venga. Entonces dice, mira, pues yo me voy a ir un año a Estados Unidos. Me soltó un montón de dinero en mano, y me dijo, mira, pues búscate, tienes que comprar estaciones. Yo no sabía nada de todo esto, porque yo venía de un colegio. Tienes que comprar estaciones meteorológicas, tienes que pedir sondeos para soltar globos, tienes que pedir el NOTA. Me digo, ¿eso qué es el NOTA? No, pues tú tienes que decir, antes de soltar un globo, tienes que contar pues en los aeropuertos más próximos, que los aviones sepan, bueno, o sea... Y nada, chico, y entonces pues había dos perspectivas: o volví al colegio con el rabo entre las piernas, o buscabas la vida, claro, o tiré, y de ahí pues en año y medio me quité la tesis de encima. Ostras, pues en ese tema. Iba a decir que no ha cambiado nada en cuanto a cobras una mierda, en cuanto a que el dinero te lo dan de aquella manera y tú te las apañes, pero se ha cambiado una cosa, que ahora las tesis no se hacen en año y medio. Pues sí. Yo la hice en año y medio, entre otras cosas, porque mi beca era de año y medio. Y yo ya estaba casado, que el mismo año que leí la tesis nació mi primer hijo. Entonces, claro, pues entonces no podías estar viéndolas venir. Entonces, bueno, pues nada, hice la tesis, terminé la tesis y ahí surgió el problema. Bueno, yo ahí en esa tesis pues me dediqué a incendios forestales y a viento y a tal. Y claro, pues yo terminé y no había sitio en la facultad, lo cual ocurre igual ahora. Entonces alguien me dijo, pues mira, yo necesito a una persona que se dedique a salud ambiental. Y yo dije, yo no sé nada de salud ambiental. Y lo mismo que me dijo mi jefe, me dijo esta otra persona, pues te buscas la vida. Y efectivamente, me metieron allí en un departamento que no existía, a empezar a hacer cosas de salud ambiental. Tuve la suerte de contar con un médico que me ayudó muchísimo los primeros años, y empezamos a hacer cosas pues empezamos a estudiar, empezamos a ver en principio, cómo se moría la gente en Madrid. Hacer estudios de mortalidad, cómo se podía predecir la mortalidad. Luego ya empezamos a meter variables como temperatura, empezamos a meter contaminación, publicamos los primeros estudios que se hicieron en Madrid sobre contaminación y salud, que nos dijeron que eran para tenerlos guardados en un cajón, que eso lo único que hacía era producir alarma social. Bueno, y bueno, pues yo seguí ahí, monté un máster en salud y medio ambiente. Disculpa, Julio, ¿de qué fecha estamos hablando de estas publicaciones? La primera publicación que hicimos fue en el año 1998. Qué bueno. Y fue la primera publicación en la que se relacionaba, que ahora, bueno, todo el mundo le parecerá baladí, pero entonces fue la primera publicación en la que se relacionaba contaminación atmosférica y mortalidad por causas cardiovasculares.
porque todo el mundo hablaba de respiratorias, pero de cardiovasculares nada. Y bueno, pues ahí me metí y seguí con la Autónoma, en la Universidad Autónoma, nos hicieron profesores asociados, llevé ese máster de salud y medio ambiente, hasta que un buen año pues cerraron el chiringuito este, que era el Centro Universitario de Salud Pública, que era un consorcio entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Uno ponía los títulos y el otro ponía el dinero. Y nada, se enfrentaron, hubo discrepancias políticas y cerraron el Centro Universitario de Salud Pública, y yo con 42 años o 43 me fui a la calle. Como ahora, o sea, estamos en la misma. Como ahora muchos investigadores. Con 42 años, 43 me fui a la calle. Tuve la suerte pues de trabajar de asesor también como Cristina. En nuestra vida, la de Cristina y la mía siempre han ido juntas. Trabajé con Cristina también en el Ayuntamiento de Madrid y también el Ayuntamiento de Madrid pues hubo un problema y tampoco me gustaba un pelo aquello, o sea, podía escribir las cosas al director general porque no entendía nada de lo que yo le ponía. Yo le ponía que el ozono y la mortalidad tenían en forma de U y decía que porque eso es una gilipollez, no puede tener forma de U, bueno, o sea. Y entonces también nos dijeron que no podíamos trabajar ni en contaminación acústica ni en contaminación atmosférica, solo efectos de temperatura y polen en salud, nada que tuviese que ver con tráfico. Y entonces pues aquello ya se hizo un poco insostenible. Irrespirable, sí. Y nada, me preparé una oposición, la saqué en el Instituto de Salud Carlos III. Y ahí está. Y ya está. Y científico titular, luego jefe de departamento de epidemiología, siendo físico, pero ahí estoy. Y eso es todo. Pero fijaos que empecé queriendo ser... bueno, también quise ser astronauta. Hombre, sí. Era evidente, no me sorprende. Coincidí con Pedro Duque en las pruebas para entrar en la ESA, la Agencia Europea del Espacio. Y nada, con la diferencia de que él no se mareaba y yo pues me mareaba muchísimo. Él sí, bueno, ahí está. Además íbamos juntos, yo sin día hacerle a Duque, íbamos juntos a todos los sitios. Y nada, y yo me quedé vomitando y él siguió en carrera espacial. Y así es. Mira, ha terminado siendo ministro. Claro, fíjate. Bueno, pues yo creo entonces... que vamos a ir saltando al tema, aunque ya hemos tratado varias cosas, sí. Vamos a ir saltando al tema. ¿Sí, no? Venga, pon musiquita. Vamos. El incremento de las olas de calor en frecuencia e intensidad es uno de los efectos más incuestionables del cambio climático. Una de las formas de detectar la evolución del impacto del calor es a través del aumento de la denominada temperatura de mínima mortalidad. Estas son las tres primeras líneas de un artículo científico que Cristina, que Julio han publicado junto a otros autores. De hecho, gracias a Fernando también, a Fernando Follos, que fue la persona que nos puso en contacto, ¿no?, para hacer esto. Que el artículo se llama Evolución de la temperatura de mínima mortalidad en Madrid y Sevilla en el periodo de 1983 a 2018. Pero antes de entrar a comentar un poquito el artículo, os voy a preguntar, ¿qué es la temperatura de mínima mortalidad? Que yo creo que es la primera vez que traemos un concepto aquí que estoy seguro que la mayoría de nuestros oyentes no conocen, incluido yo, el primero, que no lo había escuchado nunca. Ni yo. Bueno, pues si os parece bien, lo intento explicar yo. Bueno, es simplemente que cuando se analiza la relación entre la temperatura ambiente y la mortalidad que hay en una población, cuando hablo de mortalidad, evidentemente me estoy refiriendo al número de muertos que se producen dentro de una serie temporal. Sería pues el número de muertes diarias que se van produciendo a lo largo de una serie de tiempo, la que tú quieras tener. Nosotros consideramos que para tener un buen análisis la serie tiene que tener al menos 10 años. Pero bueno, esas series pueden ser pues
todas las que los registros permitan. En este caso, el artículo pues han sido 30 años, con lo cual nos da una visión muy amplia de cómo ha evolucionado esa mortalidad, ¿vale? Normalmente esa mortalidad médicamente se mide por diferentes rúbricas, por diferentes códigos que están en el Código Internacional de Enfermedades, y las codifica así todo el mundo. Dentro del mundo médico se clasifican así pues por diferentes causas circulatorias, respiratorias, etcétera. Bueno, pero a lo que voy es que ya desde hace mucho tiempo hay evidencia científica sobre la relación que existe entre la temperatura ambiente que hay en un lugar y cómo se produce la mortalidad. Uh-huh. Si ponemos en una gráfica temperatura frente a mortalidad, digamos que en el eje de las X pondríamos la temperatura y en el eje de las Y la mortalidad que se va produciendo. Bueno, pues ese diagrama, esa representación gráfica nos hace una forma de V. Una forma de V, científicos la denominan una forma de U o de J desplazada, porque evidentemente pues tiene que ver mucho con las condiciones sociodemográficas de cada población. Pero bueno, siempre, eso es. Siempre tiene una forma similar a una V. En una V tendríamos dos extremos y un punto medio, lo que sería el vértice de la V. Vale. En ese diagrama, la temperatura de mínima mortalidad correspondería a ese vértice. Para una población, yo hago esa gráfica. Luego esto estadísticamente se puede tener muchísima más complejidad para no hacer una correlación a pelo, ¿vale? Hay que preblanquear la serie, hay que hacer una serie de técnicas estadísticas para poder eliminar pues estacionalidades, autocorrelaciones. Entonces, claro, los puntos más altos y más bajos asumo que son temperaturas muy bajas y temperaturas muy altas. Efectivamente, eso serían hacia la izquierda, si lo visualizamos, o la rama de la izquierda, irían hacia temperaturas cada vez más bajas, y la rama de la derecha, si tenemos enfrente la V, iría hacia temperaturas cada vez más cálidas. Entonces, ese vértice, esa temperatura de mínima mortalidad, digamos que es el nicho ecológico o la temperatura a la cual se detecta una menor mortalidad de esa población en concreto, y varía en función de cada lugar geográfico, porque ya os digo, está muy condicionada a cómo la población esté acostumbrada, adaptada a vivir en ese nicho ecológico. Es decir, o sea que digamos que es donde mejor está la población, en qué temperatura es mejor el confort o se encuentra mejor, eso es. Pero que depende de las poblaciones humanas porque estén más acostumbradas, quieres decir, ¿no? Eso es, sería lo que podríamos denominar un confort climático, una temperatura de confort. Entonces, saliéndose de lo que sería esa temperatura de confort, existen otros dos puntos importantes dentro de esa gráfica, que sería la temperatura de disparo de la mortalidad por altas temperaturas, lo cual correspondería a lo que es una ola de calor, o al efecto, mejor dicho, de una ola de calor en epidemiología, y por el otro lado sería lo correspondiente a una ola de frío, es decir, en qué punto, cuando baja la temperatura, empieza a aumentar la mortalidad debido a las bajas temperaturas. Esto, como os decía, ha tenido una evolución tremenda, porque pasar de esa V a estudiarlo en cada población, en cada provincia de España en concreto, como lo hemos hecho nosotros a lo largo de toda 30 años, se ve cómo va variando esa V y cómo se traslada, digamos, ese vértice, ¿no? Ese punto de mínima mortalidad, que es esa temperatura de confort climático donde cada población está acostumbrada a vivir y donde se detecta una menor mortalidad. Por supuesto, la mortalidad más asociada va a ser a los grupos más vulnerables, en este caso, sí, claro, personas de mayor edad, ancianos, exactamente, ancianos, personas con mayores desigualdades económicas. Todo va muy interrelacionado con las características de cada población, pero sí que más o menos está en torno, la temperatura de disparo de ola de calor estaría en torno al percentil 95, aunque no siempre es así,
y de la serie de temperaturas que estés analizando. Lo bueno de esto es que las temperaturas son, las tienes registradas y esos datos no te los inventas, o sea, están ahí porque ya se han encargado los sistemas, los monitores, en este caso de AEMET, de irlos registrando día a día, porque nosotros trabajamos con temperaturas diarias y con muertos, por la otra parte, con mortalidad diaria, ¿no? Con número de muertos que se producen al día, lo cual te da una perspectiva muy buena de esa evolución y una foto de cómo ha ido evolucionando esta relación entre la temperatura y la mortalidad de las poblaciones. Entonces, claro, según el título del artículo, que dice evolución de la temperatura de mínima mortalidad, yo entiendo que se ha producido un cambio desde los años 80 hasta ahora. Ha habido una evolución, ha variado esa temperatura óptima, digamos. ¿Cómo ha sido esa evolución? Julio. Si quieres, Julio, que nos hable un poquillo. Bueno, como bien dices, esa temperatura de mínima mortalidad no solo cambia en el espacio de un lugar a otro, sino que también cambia en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque los factores que lo modulan, como puede ser la pirámide de población, como pueden ser factores socioeconómicos, como pueden ser factores sanitarios, también están cambiando en el tiempo. La población está envejeciendo, la economía está mejorando, los servicios sociosanitarios son cada vez mejores, entonces eso hace que esa temperatura no se mantenga fija, sino que vaya cambiando. Entonces nosotros lo que hemos pensado es que si conseguimos, o sea, lo que sí se está viendo es que esa temperatura cada vez es mayor. Poniéndolo en lenguaje coloquial, eso querría decir que cada vez hace falta más calor para que la gente empiece a morir por calor. Es decir, entonces, ¿dónde está el truco? O sea, nosotros lo que estamos viendo es que, sabemos que por los modelos que tenemos de AEMET, que la temperatura en España va a subir a un ritmo de 0,6 grados por década. Entonces, ¿eso qué me va a llevar? A que cada vez va a haber más olas de calor, ¿no? Sí. Pero, ojo, si la definición de ola de calor es la misma que yo tengo actualmente. O sea, me explico. Por ejemplo, la temperatura de definición de ola de calor ahora mismo en Madrid, digo Madrid porque es la que me sé bien, son 36 grados en Madrid ciudad, ¿vale? Pero y ahora imagínate que 36 grados se superan el 5% de los días. Si cada vez hace más calor, en vez del 5% de los días, se superará el 10% y luego el 20% de los días. Es decir, cada vez tendremos más olas de calor y es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para no sufrir más olas de calor? Cambiar esa temperatura al mismo ritmo que sube la temperatura pues por el cambio climático. Es decir, si yo sé que por cada 10 años sube 0,6 grados, yo tengo que conseguir que la temperatura de disparo de la ola de calor en Madrid, si ahora es 36, dentro de 10 años sea 36,6, luego 36,2, luego 37,8, luego 38,4. Si yo consigo eso, no tendré más olas de calor. Es lo que llamamos, ese es el término, el concepto de adaptación al calor. Si yo consigo eso, si no lo consigo, ahora mismo en el año hay 1.300 muertes, hay 1.300 muertes por calor cada año. Si yo no lo consigo, como la temperatura va a subir y va a haber más de calor, en vez de 1.300 muertes, voy a tener en un RCP 8.5, voy a tener 12.000 muertes. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es subir esa temperatura de disparo por calor. ¿Y cómo lo consigo? Yo preferiría, en vez de subir la temperatura de disparo de calor, preferiría no subir la temperatura. Pero es que eso sería lo ideal. Partimos que ahí es imposible. Juan, eso estamos viendo, o sea, nosotros, tanto Cristina como yo, ya somos perros viejos en este negocio y ya sabemos que la mitigación... No, estoy de acuerdo con vosotros. Si es que la adaptación... La mitigación, pues vamos a la adaptación. Vamos a la adaptación. Y entonces, lo que sí estamos viendo, y ahora que siga Cristina, que yo me enrollo mucho, lo que sí estamos viendo es que en esos
30 años, 35 años, desde el 83 hasta el 2018, esa temperatura se ha ido desplazando a la derecha. O sea, cada vez hace falta más calor para que la gente se muera. Y entonces hemos visto que en Madrid ese ritmo ha sido de 0,58 grados en esos 30 años, y en Sevilla 1,1 grado en esos. Ostras, lo de Sevilla. Sí, de hecho, esto va acoplado a que el impacto en salud, o el impacto en mortalidad, mejor dicho, de las olas de calor ha disminuido en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, pues porque se han puesto sobre todo a raíz de la ola de calor del 2003, que bueno, pues supuso para Europa una mortalidad tremenda. No sé si recordáis que dimitió el ministro de Salud francés. Es el típico ejemplo que se cuenta en clase de cómo el calor puede producir esos picos de mortalidad. ¿Por qué? Porque la población no estaba preparada para esa. De hecho, la mayor mortalidad se acumuló en viejecitas, en mujeres ancianas que vivían en los últimos pisos, en los edificios, en los últimos pisos, en las azoteas, que en ciudades pues como París, que no estaban preparadas, no estaban aisladas térmicamente y adecuadamente, y entonces ya digo que en Francia en general fue en toda Europa. Entonces, a raíz de ahí se pusieron en marcha. Lo importante es que se aprendió la lección por una vez y se puso en marcha lo que hoy denominamos planes de prevención frente a las temperaturas extremas. Es decir, tuvo que ocurrir eso para que en epidemiología se pusieran en marcha unos planes de prevención frente a las altas temperaturas, que se activan cada verano. La gente empezó a entender que las olas de calor mataban, que las olas de calor agravaban patologías persistentes. Estoy hablando de hipertensión, diabetes, muchas enfermedades neurodegenerativas de tipo Alzheimer, Parkinson, porque esa población es la más vulnerable y existe una relación clara sobre ese tipo de patologías, igual que enfermedades renales, igual que también tiene relación con partos prematuros, por ejemplo, el exceso de temperatura. Entonces, antes de que nos vayamos, porque creo que nos vamos a ir, lo achacáis todo, porque lo que estoy viendo es que todo van a mejoras técnicas. No hay ningún tipo de... y es que en humano me cuesta hablar de esto, pero es que creo que tiene que pasar como con cualquier otra especie, de plasticidad fenotípica de las poblaciones humanas. Al final somos seres vivos y la plasticidad fenotípica es algo que existe. O sea, sí. ¿Cómo veis que...? A ver, es evidente que las mejoras en sistemas de alerta, en sanidad, en sistemas sanitarios afectan. ¿En la plasticidad fenotípica también? Sí. Sí, estamos convencidos de que, ahora te dejo, estamos convencidos de que hay una adaptación fisiológica al calor, igual que está habiendo una deshabituación al frío. Julio. Entonces, venga. No, yo lo que iba a decir es que el problema que hay con el cambio climático, yo siempre cuento la misma tontuna, pero es que es así. Es como la velocidad de la bala, o sea, no te mata una bala, no te mata la velocidad que lleva la bala. Entonces, el problema del cambio climático es exactamente el mismo. El problema es que nos tenemos que adaptar a 0,6 grados por década y la adaptación fisiológica no llega a ese ritmo. Entonces, ese ritmo, que evidentemente existe, ese ritmo lo tenemos que suplir con otras cosas. Porque nosotros como especie, yo una vez leí que por encima de 0,1 grado por década no se adaptaban las especies. Yo soy físico, insisto, no soy biólogo, ni médico, ni nada de esto. Pero la metáfora física de la bala ha sido muy buena, ¿eh? Para llegar, es muy viejo, casi como yo. Para llegar de ese 0,1 al 0,6 hay que... apoyar con otras medidas. Y como bien decía Cristina, una de esas medidas son los planes de prevención, pero no es la única. Está las mejoras económicas. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo que en los barrios de Madrid, donde más impacta el calor, no es donde hay más viejecitos, como que uno podría pensar, bueno, es que son donde hay más viejecitos, hay más susceptibles, va a ser mayor el impacto. No, son en los barrios más pobres, donde hay edificios donde el nivel de renta es menor, tampoco donde tienen menos aire acondicionado, porque de nada te sirve el aire acondicionado si no lo puedes enchufar. Claro. Entonces, nosotros somos conscientes de que hay una serie de medidas
que están funcionando, y una de ellas, por ejemplo, el aire acondicionado. Los detractores del aire acondicionado no, porque tal, porque cual. Nosotros estamos viendo que el aire acondicionado está disminuyendo la mortalidad por calor. Por lo tanto, yo lo voy a defender. Otra cosa es que ese aire acondicionado pues venga de una fuente renovable, venga de una fuente que no sea de combustión, ¿no? Sí, o sea, haga un uso racional, ya está. Sí, que no tengamos que poner la chaqueta con el aire acondicionado. Se cambie, pero lo que está claro es que eso está funcionando. Que podemos hacer construcciones bioclimáticas y el aire acondicionado utilizarle 10 minutos al día en vez de 10 horas. Hágase. Sí, o por lo menos proveer de determinados servicios públicos en el que sí que se fomente, ¿no? ese uso, pues por supuesto en hospitales, bibliotecas, centros de mayores, bueno, pues en donde la vulnerabilidad de las personas es mayor. De hecho, una de las medidas de los planes de prevención, que desde el punto de vista de la salud pública sí que es un logro, ¿no? Por eso lo resaltaba especialmente. Una de las medidas que se aconseja es que en las horas centrales del día, pues yo que sé, que el abuelito se pueda dar un paseo por un centro comercial o pueda acudir a una biblioteca o un sitio que esté refrigerado, le evita muchas horas de calor en su casa, por ejemplo. Con lo cual eso es una medida muy útil desde el punto de vista de salud y muy barata desde el punto de vista económico. Sí, es dejarle entrar gratis al transporte público. Por ejemplo, exactamente. Antes que estabas hablando, Cristina, estabas hablando del tema de París y el tema de la incidencia en la mortalidad. Claro, obviamente esto dices, hombre, París y Sevilla, pues no está claro que las personas algo tienen que estar adecuados en un sitio y en el otro. De hecho, esa temperatura de disparo de ola de calor, recordamos el extremo derecho de la V, varía en cada capital de provincia. Por ejemplo, pues podemos ir, te estoy hablando de memoria, pero en Córdoba pueden ser cerca de los 40 grados, mientras en el norte pues no va a superar los 36 o los 37. Claro. Es decir, es que es el nicho ecológico en el que estamos acostumbrados a vivir y como comentabais, o sea, esa adaptación fisiológica la llevamos de base. Justo. Alguien del norte se va al sur y lo pasa fatal, o sea, pero fatal. Y los del sur le dicen, pero no seas tan exagerado, si no hace tanto calor. Y el pobre chico o la pobre chica está derritiéndose. Justo antes de bueno, le voy a contar porque nosotros 4 que estamos aquí lo sabemos, pero los oyentes no. Justo antes de esta conversación, antes de empezar a grabar, he dicho, ¿qué calor hace? Aquí, yo vivo en la línea de Concepción, no hace calor, pero no aguanto el calor húmedo, ¿no? Es lo que le estamos diciendo. Y yo he dicho, 33, 34 grados sin humedad, para mí eso está fresquito. Y la gente de aquí se muere de calor con esa temperatura y no puede respirar. Y para mí es como, claro, yo soy de Albacete, es que allí la humedad no existe. Sí, no, como decía Cristina, lo que sí se está viendo es que sí, que hay una adaptación. En Sevilla esa temperatura, puede ocurrir que la temperatura de mínima mortalidad, por ejemplo, en Madrid, la temperatura de mínima mortalidad son 30,8 grados, ¿no? O 31, vamos a poner. Sin embargo, la definición de ola de calor en Coruña son 26 grados. Claro. O sea, que para lo que Madrid ni siquiera llega a ser temperatura de mínima mortalidad, en otro sitio puede ser una ola de calor. O sea, que influye muchísimo la adaptación fisiológica que tienen esas personas. Pero todos... Claro, si nos están modificando continuamente esa temperatura y que cada 10 años nos suben 0,6 grados, pues eso es muy difícil que a lo largo de tu vida, si vives 80 años, pues te han subido 5 grados. Y eso son... Es una pasada, sí. No, claro. Exactamente, es una pasada. Y por lo tanto, el problema que hay, y lo que nosotros decimos en ese artículo, es que el problema no podemos decir, joder, pues como ya en Madrid está adaptándose a 0,6 grados y Sevilla 1,1, nos lavamos las manos y ya está. No. El problema es que hay que mantener ese ritmo hasta el 2100. Claro, porque ahora lo hemos hecho muy bien porque hemos empezado a meter aire acondicionado, hemos empezado a meter planes de prevención, hemos mejorado el sistema sanitario.
Bueno, pero ¿qué vamos a inventar para que en los próximos 80 años sigamos adaptándonos a ese ritmo? Y esa es la preocupación que tenemos. O sea... No, y que hay cosas que no se pueden hacer, o sea, lo de meter aire acondicionados hasta un punto. No, o sea, yo tengo mucha confianza en el género humano y los planes de prevención, por ejemplo, están funcionando estupendamente. Antes lo decía Cristina, antes del 2003, por cada grado en que se superase esa temperatura de definición de ola de calor, la mortalidad por cada grado aumentaba un 14% de media en España. Ahora aumenta un 2%. ¿Cómo hemos conseguido todo eso? Pues lo que decía Cristina, planes de prevención, educación ambiental. O sea, que los viejecitos sepan que el calor mata. Y por lo tanto, como saben que el calor mata, porque lo han visto en la tele o porque se ha muerto un amigo suyo, como se han dado cuenta, pues que la educación ambiental no solamente es dar clases, es simplemente estar en el mundo con los ojos abiertos. Bueno, pues eso está consiguiendo, todas esas cosas ha hecho que todo eso baje. Y justo como ha bajado la temperatura, como ha bajado el impacto del calor, pues se está desplazando la temperatura a la derecha, porque cada vez hace falta más calor para que la gente se muera, y eso es lo que se está consiguiendo. Pero claro, el reto, como decía antes, es cómo mantenemos esos 0,6 grados por década durante los próximos 40 años. Entonces, Cristina, pues cuéntate un poco cómo se están mejorando los planes de prevención, todas estas historias. Antes de los planes de prevención, bueno, voy a tiraros una pregunta que creo que se responde rápida. Urbano y rural. Hay igual no se responde rápida, ¿no? Hay muchas diferencias entre lo urbano y lo rural, porque creo que estamos hablando mucho de urbano y me interesa mucho. Yo soy de un pueblecillo y me interesa mucho. ¿Qué diferencias hay entre cómo afectan las olas de calor o estas gráficas, ¿no? Si se desplazan, si no, ¿qué estáis viendo ahí? Y ya después entramos con todos los planes de prevención. Creo que esto era un paso previo. Sí, no, y además es muy, muy pertinente y muy importante. Justamente ahora estamos desarrollando uno de los proyectos de investigación que llevamos en esta línea de extremos térmicos, es diferenciar los impactos a nivel rural y a nivel urbano, porque efectivamente ni la demografía ni las condiciones socioeconómicas son las mismas. Entonces, lo que vamos a tratar de discernir es ver qué factores, digamos, son los más implicados en cada uno de los casos. Porque está claro que en una ciudad, además, tienes otros factores que te están actuando sinérgicamente, como pueden ser la contaminación atmosférica, que interacciona con la temperatura. Esto ya se sabe hace mucho tiempo que potencia las altas temperaturas y la estabilidad atmosférica potencia el efecto de las altas temperaturas. ¿Cómo influyen las intrusiones de polvo sahariano? Que cada vez son más frecuentes y cada vez vemos que tienen más importancia. Sin embargo, en áreas rurales a lo mejor les afecta más la combustión de biomasa, porque son zonas más proclives a incendios, y a otro tipo, las condiciones son totalmente diferentes. También la población demográfica, las zonas rurales están mucho más envejecidas, pero también la gente se sabe adaptar mejor al calor. El tipo de construcción. Tradicionalmente las construcciones están más adaptadas al calor. A lo mejor no necesitan aire acondicionado y no tienen isla de calor por la noche. ¿Por qué? Porque han ventilado durante el día, han mantenido las persianas bajadas, están encaladas en blanco, muros de 1 metro, porque tradicionalmente se pueden salir a la puerta de la calle a que les dé el aire. Efectivamente, la típica imagen de las señoras sentadas al fresco y con el botijo, o sea, es que es así de sencillo. Entonces, la verdad es que hay curiosidad científica, ¿no? Por cómo se va a suceder esta diferencia. Nosotros lo que hemos visto en un estudio internacional, antes de llevar a cabo este estudio que os comento a nivel nacional, entre áreas urbanas y rurales, es que dentro de la ciudad, corrígeme si me equivoco, se alcanzan temperaturas mayores, siempre que en zonas rurales. Con lo cual, a priori, es más susceptible la población urbana que la población rural. Sí. Bueno, sin entrar en todo el tema que no quiero entrar, que si la temperatura mínima mata o no mata, eso es nosotros como estadísticos, o como físico que soy, lo sabemos. O sea, la temperatura mínima te produce disconfort.
no te mata. Lo que mata es el golpe de calor, que es la temperatura máxima diaria. Y hay un estudio que no hemos hecho nosotros, que está hecho creo que son 400 ciudades de 30 países, y lo que concluye es que el mejor indicador para la mortalidad por calor es la temperatura máxima diaria. Otra cosa es que la temperatura mínima diaria pues no te deje dormir, te produzca desconfort. Otros factores, sí. Exactamente. Eso es. Por lo tanto, como bien dice Cristina, además el efecto de isla térmica no se ve durante el día, no se ve con la temperatura máxima, solo se ve con la temperatura mínima. Por lo tanto, yo creo que se le está... que no digo que no haya que tenerlo en cuenta, pero desde mi punto de vista el efecto de isla térmica tiene su importancia en la mínima, no en la máxima. Por lo tanto, para mí no sería un factor decisivo para explicar por qué puede morir más gente en un lugar o en otro. Entonces, y ya para ir terminando, a ver si nos podéis, ya que hemos cortado antes por el tema de la prevención o los efectos, o qué medidas son más efectivas o podemos tomar, o cómo lo veis este tema. Bueno, pues... ¿Qué os he cortado con esto? Nosotros por lo que estamos defendiendo es, que también es línea un poco de la Organización Mundial de la Salud Europa y demás, es empezar a tratar los problemas de forma integrada, es decir, lo que nosotros llamamos planes integrados de prevención, es decir, no hay que buscar soluciones a situaciones episódicas. Hay un plan, digamos, un protocolo de actuación, por ejemplo, con el tema de las temperaturas, como os hemos contado, o un plan de prevención cuando se superan determinados niveles de contaminación atmosférica. Entonces, esas situaciones son episódicas, se dan en un determinado momento y se aplica ese plan. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es, justamente por lo que comentaba antes, cuando se produce una ola de calor en España, normalmente viene acompañada de polvo sahariano y del aumento de contaminación atmosférica. Uh-huh. Entonces, realmente lo que habría que integrar, o lo que habría que poner en marcha, mejor dicho, son planes preventivos de esas situaciones, o por lo menos que diferentes administraciones consiguieran colaborar para poner en marcha ese nivel de alarma, ¿no? Esa alerta. Estoy hablando en este caso, pues ¿a quién le correspondería? Pues al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y al Ministerio de Sanidad, que tenemos mucha insistencia en que se cree una estructura que permita articular este tipo de planes, porque creemos que desde el punto de vista de la prevención y de la salud pública es lo más efectivo, es decir, tratar no solo de solucionar el problema cuando te lo encuentras, sino atajar todos los problemas de forma integrada. ¿Con qué? Pues con unos buenos sistemas de vigilancia epidemiológica, porque tenemos la suerte de saber cuándo se va a producir una ola de calor, cuándo va a aumentar la contaminación atmosférica y demás, porque para eso tenemos los sistemas de prevención. ¿Que nos pasemos en alerta? Tampoco pasa nada. No creo que ese sea el problema. No creo que ese sea el problema. Y nada, y ya me gustaría añadir también que estamos hablando mucho de temperatura extrema por calor, pero no nos olvidemos de las olas de frío. Las olas de frío causan más mortalidad que las olas de calor. Sí, parece que en julio se nos olvida un poquito que en enero hizo frío. Claro, y además es que es mucho más complicado su estudio, porque se une a que están las enfermedades infecciosas, sobre todo respiratorias por medio, tipo gripe, claro. Exactamente, todos los virus sincitiales respiratorios, es decir, neumonía, bronquitis, bronquiolitis, y entonces parece que el frío no siempre pasa desapercibido, cuando en realidad es peligroso, y vamos a seguir teniendo también ese extremo térmico, y no existe ningún plan de prevención contra el frío. Igual que en calor se ha avanzado mucho, se están detectando, pues eso, cada vez intentar focalizar más los planes en poblaciones vulnerables, trabajar por regiones isoclimáticas, es decir, que si se da la alerta por calor, por ejemplo, en Madrid, vuelvo a Madrid, que es uniprovincial además, la temperatura que hace en la sierra no tiene nada que ver con la temperatura que hace en el sur, por ejemplo, en Aranjuez. Claro. Entonces, cuando se da una alerta a nivel provincial, te estás dejando por medio muchas cosas, porque a lo mejor lo que es ola de calor en el sur de Madrid no es ola de calor en Navacerrada.
por ejemplo, y así lo podemos extender a todo el contexto estatal, ¿no? También es otra de nuestras reivindicaciones, es poder unificar esos umbrales con las alertas de AEMET, ¿no? Que ellos sí que las tienen por esas curvas de nivel que vemos en los mapas, esas isotermas, ¿no? Que son más de tipo isoclimático, pues poder establecer esos umbrales de salud en función de eso, siempre intentando mejorar, como decía, pues el sistema de prevención y mejorar la atención, ¿no? en salud pública. Yo quiero insistir un poco en esta idea de Cristina. O sea, nosotros estamos viendo que el cambio climático no es un problema de olas de calor, no es un problema de contaminación, no es un problema solo de fenómenos meteorológicos extremos, no es un problema solo de aumento de las enfermedades transmitidas por vectores, no es un problema solo de aumento de incendios forestales, no es solo un problema de problemas de malnutrición, son todos esos problemas. Entonces, si el cambio climático afecta a todos esos problemas, no tiene sentido ir tratando cada uno de esos problemas de forma individual. Hay que tratarlos todos de forma colectiva, porque además se suelen producir, como bien decía Cristina, a la vez. Te llega una intrusión de polvo del Sáhara, aumenta las PM, aumenta el NO2, aumenta el ozono, aumenta la temperatura, aumenta la sequía, aumentan los incendios, todo eso tiene impacto en salud. Por lo tanto, y además aumenta la temperatura, aumenta las enfermedades que se transmiten en alimentos, o sea, todo eso hay que tratarlo de forma global. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva al meollo del problema, y es que tiene que haber alguien que se dedique al cambio climático y a la salud de forma integral. No puede ser que los temas de medio ambiente vayan por un lado, los temas de salud vayan por otro, y que que no haya puentes transversales entre Miteco y el Ministerio de Sanidad. Y los pocos que hay son puentes muy, 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 muy frágiles, con muy pocos recursos, saturados, que no son expertos. En todos los temas no se puede ser experto. Entonces, claro, nosotros lo que llevamos muchos años abogando es porque haya un observatorio de salud y cambio climático, que de hecho lo hubo, en este país hubo un observatorio de salud y cambio climático, que lo único que conseguimos fue hacer un libro sobre los problemas, es verdad, sobre los problemas, los impactos del cambio climático en la salud, se hizo un libro. Quedó muy bonito. Era muy bonito. Y desapareció el observatorio porque lo primero, cuando la crisis, todos los observatorios los unificaron en uno, observatorios de salud, y ahí estaba metido ese. Pero luego, cuando vino el último gobierno de Carmen Montón, ministra socialista, pues puso el adjetivo de la mujer, observatorios de salud de la mujer, con lo cual el cambio climático ya se fue y ahora está que no existe. Entonces, por ejemplo, esa idea, que prueba de que no estamos locos, es que la Unión Europea ha creado un observatorio europeo de salud y cambio climático, que la OMM y la OMS, la Organización Meteorológica Mundial y la Organización Meteorológica Mundial de la Salud, tienen una oficina conjunta para tratar todos estos temas. Joder. Qué bueno. En los países normales, una unidad de biometeorología. En AEMET no hay nada de esto. Entonces, claro, o sea, pues entonces así pasa. Entonces, nosotros, el Instituto de Salud Carlos III, pues está un poco dando servicio, pero casi en plan voluntarioso, o voluntarista, mejor dicho, a AEMET, dando servicio a Miteco, dando servicio, pero es que esto no puede seguir así. Hay que montar una estructura sólida, y yo creo que o la montamos ahora o no nos adaptamos. Y como no nos adaptemos, el cambio climático nos va a llevar por delante. Y lo de la COVID va a ser una risa. O sea, sí, no. Ahí creo que estamos todos de acuerdo. Va a ser una... Entonces, nosotros llevamos, yo creo que Cristina lo conoce perfectamente, llevamos, yo creo que por los últimos 5 años insistiendo a todos los niveles de la necesidad de cambio climático y salud, medio ambiente y salud. Sí. Y sobre todo, y ya me callo y dejo aquí, y sobre todo porque estamos viendo, es que yo veo que tenemos una oportunidad de oro. Estamos viendo lo que la gente es capaz de hacer por su salud. Pues podemos quedarnos en casa 3 meses por nuestra salud. Entonces, ¿por qué no aprovechamos
y vendemos los problemas medioambientales como un problema de salud. Bueno, no lo vendemos, es un problema de salud. Es un problema de salud. Ya. No, sí, hombre, evidentemente, yo me lo creo, claro que sí, es mi negocio, ¿no? Por eso sí, pero a nivel educativo, quieres decir. Exactamente. ¿Por qué Eso ¿Por qué no ligamos una cosa con otra y decir, mire usted, tiene usted que dejar el coche en casa porque si no, su niño va a tener bronquiolitis? Y el médico, que ahí también es un problema también que digo yo también de los médicos de atención primaria, no se mojan muchas veces en estos temas. No dicen que su hijo tiene bronquiolitis por la contaminación atmosférica. No lo dicen cuando lo saben. Entonces, yo creo que si esa información empezase a llegar a las familias y que viesen que esto de la contaminación no es una entelequia que nos hemos buscado 4 pringaos, que es una realidad que nos causa en España 10.000 muertes al año, que está relacionado, como bien decíamos, con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer de pulmón, cáncer de mama, ansiedad, depresión, suicidios, yo qué sé, lo que me quedo por ahí, obesidad, diabetes, partos prematuros, bajo peso al nacer, mortalidad fetal. Entonces yo creo que es el momento de dar el empujón. De tomárselo en serio. Pues a ver si es verdad, ¿no? A ver si es verdad. Yo creo que para ilustrar el programa voy a buscar el típico... Hay un GIF por ahí que es una ola que es el COVID y luego una ola encima que es el cambio climático comiéndoselo. Efectivamente. A ver si no se me olvida y esa va a ser la imagen que va a ilustrar el programa, porque creo que esta reflexión final, que creo que además momento de reflexión final, creo que ha sido muy, muy, muy acertada como cierre de todo lo que hemos hablado y como cierre de lo que no hemos hablado y que se ha quedado ahí dejado caer, pero que no lo hemos hablado. Creo que el cierre ha sido buenísimo. Así que si os parece, nos hemos pasado ya de la hora, que es a lo que nosotros tenemos que programar. O sea y nos queda todavía la sección, me traigo una sección a nosotros después aparte, o sea que va a ser un programa larguito, pero creo que ha estado súper bien. Pero antes de cerrar, como siempre, momento spam en un minutito, ¿dónde os podemos encontrar? Redes sociales, si hacéis algún tipo de divulgación que la gente pueda encontrar, no sé, ¿dónde queréis derivar a los oyentes que quieran seguir informándose sobre estos temas? Bueno, lo que queráis, momento spam, que es el que llamamos nosotros. Bueno, pues por supuesto, con nuestro correo electrónico, ¿no? Que es muy fácil, es clinares@ici, Instituto de Salud Carlos III.es o j.diaz@ici.es, o en nuestro Twitter, que es NS de Escuela Nacional de Sanidad, NS Gismau. Entonces ahí nos podéis encontrar, podéis contactar con nosotros, podéis pedirnos artículos, podéis seguirnos, todo lo que se os ocurra y bueno, y solemos ser bastante activos y subir muchas cosas, muchos artículos y bueno, pues información que consideramos relevante en el tema de medio ambiente y salud. Sí, de hecho yo creo que esa cuenta de Twitter la hemos recomendado en el programa una vez ya, ¿no? Sí, ya la hemos recomendado, sí. Alguna vez seguro. Porque 60 programas dan para mucho, pero esta en concreto la tenemos muy recomendada. Muchas gracias. Pues nada, oye, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado. No, muchísimas gracias a vosotros por dedicarnos este tiempo en julio, además, a mitad de julio, que ya apetece más hacer otras cositas que estar aquí. Sí, muchas bueno, gracias. Además hoy es un día especial porque hoy se presentaba la ley de cambio climático, o sea que esperamos que siga para adelante el tema. No, y además es especial porque tenemos una doctora nueva entre nosotros. Ah, sí, es verdad. Ha leído la tesis una alumna, una médico, precisamente sobre factores ambientales y variables adversas al nacimiento, cómo afecta la contaminación a la mortalidad y bueno, y ha sido bueno, un día intenso. Nada, lo de la ley de cambio climático creo que eso lo dejamos para otro día, porque como os tire de la lengua, Enoch se pone a rajar de la ley de cambio climático, así que creo que me voy a callar y vamos a ir cerrando el programa. Para otro podcast. Que hacemos otra hora, eso para otro día. Me estoy muriendo de la lengua, venga. Se nos va a envenenar de morderse la lengua. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima, que os paséis por aquí. Muchas gracias, Julio y Cristina. Gracias. Vamos
estamos en OS, continuamos con el programa, que hoy en la sección de herramientas volvemos, hoy tenemos GIS puro y duro, ¿no? Hoy tenemos a uno de estos invitados que nos hablan de GIS, ¿no? ¿A quién tenemos hoy, Enoch? Pues por supuesto, hablamos de GIS, pues tenemos a tener a Patricio Soriano, que de SIG de Letras, que ya sabes que es desarrollador web y geógrafo, y por supuesto parte de GeoInnova, que es el mejor patrocinador. Muy buenas, Patricio. Buenas, Patricio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, con este cambio de formato que te hemos hecho un poquito en la sección, no sé si habrás escuchado hasta la música de fondo incluso. Sí, lo he visto. ¿Qué herramientas? Sí, esto antes yo lo pinchaba, o sea, que la música sonaba, pero yo lo pinchaba después, ahora ya va incluido en el arranque. No, así te anima, ¿no? A la hora de entrar, ya entra en materia animado. Bueno, ¿qué herramientas nos recomiendas esta semana? Bueno, pues mira, en principio quiero comentaros una página web. Siempre sabéis que me gusta una página donde la gente que nos escucha pues pueda acceder a información abierta y aprovecharla en sus proyectos. Y es la página de la GBIF, ¿no? De la Infraestructura Mundial de Información sobre Biodiversidad. Ajá. Como sabéis, bueno, esto es una iniciativa internacional en la cual participan varios países y en la página web tiene una cantidad de recursos que bueno, son muy interesantes. Podemos encontrar datos sobre registros biológicos, juegos en relación a temas de especies, a más artículos, y luego, por supuesto, tiene una parte de visor y una parte de datos donde, si entráis, podéis ir por países accediendo y descargando un poco la información que ofrece la página web. Creo que, o sea que además del visor, luego tiene la parte de datos que también te puedes descargar. Sí, el visor es... Yo siempre intento entrar un poco por la parte geo, ¿no? Pero bueno, es un recurso más que tiene la información. Tiene también herramientas, información, como digo, un buscador de especies y tal, y por supuesto la parte esta de datos geográficos. O sea que muy, muy, muy completa, y sobre todo le interesa un poco la escala, ¿no? de la información que ofrece. O sea, a nivel mundial, hemos dicho. Sí, vamos, si entráis a la página veis un poco los datos. Yo ahora mismo la tengo aquí abierta y... Pero a nivel mundial, porque es la página, por recordar, es gbif.org. Efectivamente. Son a nivel mundial, pero el grano, como yo digo, ¿tiene mucho detalle o en plan todo España? Sí, yo creo es que está organizado a nivel luego de cuadrícula. Además, esto está... O sea, la página también está mantenida por nodos. Por ejemplo, la página... Aquí en España está conectado también al nodo español. O sea que el nivel de detalle, pues me imagino que a la hora que se va entrando va un poco ajustado a la escala en la que se va consultando la información. Y depende de cada país. Pues esa era la primera recomendación que creo que podría ser interesante. ¿Y la segunda? Y la segunda, pues bueno, es un blog y además creo que también Roberto ha participado ya conocido. Sí. Bueno, pues hay una de las páginas que más se consultan dentro del ámbito de esto de las tecnologías, de las geotecnologías, que es la página de GIS&BIR. Seguro que hay muchos de los que la conocen. Y la página está... el autor es Roberto Matallanes, que también como él no se la va a recomendar, no nos la va a recomendar él mismo, pues oye. Por eso. Yo creo que, hombre, y merece la pena, ¿no? Mantener un blog. Yo lo sé también un poco por experiencia, siempre es complicado y además también una actividad un poco altruista. Entonces, Roberto, la verdad es que hace unas entradas muy, muy potentes sobre las tecnologías, pues bueno, temas de aplicación de teledetección, de herramientas, de enlaces y creo que merece la pena que dedicarle un rato y estar un poco pendiente. Además también tiene una cuenta en Twitter donde mueve todo lo que publica y bueno, la verdad es que está muy bien. Está muy guay, sí. Sí, Roberto, sí. Además lo hemos tenido por aquí lo mismo. Como él no se recomienda a sí mismo, pues está guay que otros recomendemos, ¿no? Lo que hace, que merece mucho la pena. Pues por mi parte estos son lo que os quería los temas que os quería un poco traer aquí. Pues genial, vamos, de lujo. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, que te pases por aquí a recomendarnos otras dos herramientas. Hasta luego. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Recuerda que esta sección te ha llegado gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova, la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente, y que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
Bueno, Enoch, ¿qué me estás poniendo aquí? Mira, me estás liando un lío. Estoy yo cerrando la escaleta, que hemos dicho que vamos con recomendaciones y me has puesto en azul algo antes. Así que aquí para los oyentes, nosotros, para quien no lo sepa, tenemos... Yo por un lado veo a Enoch, por otro lado estoy grabando y por otro lado tengo la escaleta del programa donde nos comunicamos Enoch y yo. Sirve para las dos cosas. Efectivamente. Y te has puesto a escribirme cosas así corriendo. Dilas tú, ¿qué me estás poniendo ahí? Es que me acabo de acordar, digo, no puede ser, no lo hemos dicho. Resulta que ¿cuándo son las JPod? Que va a haber las jornadas de podcasting en Asturias. Pues no sé cuándo son, pero son luego ya para noviembre, sí, pero está abierto ya el plazo para la gente que se quiera y además vamos a estar por allí. Y yo por lo menos es muy probable que vaya. Y va a haber varios podcasters de Podcastidae, así que yo creo que la gente que quiera y esté por la zona o le guste puede estar muy bien. Sí, además a conocernos. Yo espero también, yo todavía no tengo la entrada porque mi otoño va a ser un poco convulso, pero... Sí, pero bueno, yo quiero también irme, o sea, así que estaremos por allí los dos. Pues nada, vamos por las recomendaciones. Recomendación 1, Venga. que te entres a la página de la JPod si te gusta el podcasting y te inscribas para ir. Recomendación 1. Y recomendación 2, que voy a dar yo, voy a recordar en Hismau, Hismau, el perfil que nos han estado hablando hace unos minutos los invitados de hoy. Lo recomendamos. Muy bueno. Muy, sí, además una cosa curiosa. Me he ido a recomendarlo y no lo seguía con mi cuenta personal. Como gestiono varias, yo sé que lo seguía, pero con la personal no. Así que ya lo sigo yo también. Anda, que recomendar algo que no sigo. Son muy buenos, yo los recomiendo también mucho. Sí. Y hoy voy a recomendar un podcast completamente diferente, porque voy a recomendar un podcast que es una ficción sonora. Pero lo voy a recomendar, la quiero recomendar ahora porque acaba de empezar. Entonces, para que lo sigáis en directo, porque es un podcast de Manuel Bartual, que está por detrás y que es una persona súper innovadora. Entonces, el podcast se llama Biotopía y tiene una cuenta de Twitter asociada que sigue la realidad que están contando en el podcast. Bueno, tienen varias cuentas de Twitter asociadas. Es una cosa muy chula que me está gustando. Creo que lo he visto por ahí y no sé si no he escuchado yo algo ya. Manuel Bartual, ¿es alguien de Podium Podcast, puede ser? No, yo creo que no, pero no lo tengo tan seguro, no estoy al 100%. Lo que pasa es que Manuel Bartual fue el primero que empezó a contar una historia a través de hilos, que fue una historia que duró semanas, que fue súper chula, que la siguió muchísima gente. Siempre hace cosas así muy innovadoras que están muy chulas. Pues nada, pues yo me lo apuntaré también. Pues nada, nos vamos, ¿no, Enoch? Yo creo que sí. Largo. Venga, pues muchísimas gracias por compartir este programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por las valoraciones que nos dais en Apple, si es que nos dais alguna vez. Por todos los comentarios, por todo el feedback que recibimos, que la verdad cada vez es más y eso hay que agradecer. Sí, se agradece. Y nada, os esperamos la semana siguiente en el especial de verano de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.